Queremos agradecer la presencia del licenciado Pedro Martín Sánchez, periodista, investigador, y nos honra hoy en Portafolio Económico para hablar de muchos temas en los cuales él es experto, es conocedor. Susana, ¿qué te parece? Nada, Basilio, nosotros hoy tenemos un programa de lujo, como decía al principio, con nuestro invitado de honor, licenciado Pedro Sánchez, un investigador nato y un hombre de grandes aportes al periodismo y a la República Dominicana. Susana, me gustaría primero darle la bienvenida a Pedro. Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Basilio, Susana. Bienvenido, Pedro, Aquí esta es tu estamos. casa. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Listo para compartir con ustedes. Pedro, te vemos en los medios haciendo distintos trabajos, trabajos muy bien valorados por la sociedad, pero poco sabemos de tu origen, o sea, de dónde viene Pedro Sánchez, esa trayectoria, tanto de la infancia como en la formación. ¿De dónde vienes? Bueno, Arroyo Cano, San Juan, eso está en el suroeste de San Juan. Ya tú lo conoces, Basilio. De madre de Los Fríos, una comunidad más al norte. Mi padre, Manuel Milciade, que en paz descanse, de Arroyo Cano. Y ahí nací, ahí crecí, duré un poco tiempo en Los Fríos y luego me radiqué por completo en Arroyo Cano. Hice mi infancia, hice mi juventud, dígase la escuela, el liceo. Ahí senté la base, la educación con mis abuelos, que en paz descansen. Y luego ya que terminé el bachiller, vine para acá, para la capital, para ganarme un puesto, ingresando a la universidad y ingresamos a los medios como periodista. ¿Por qué periodismo? Bueno, fue una casualidad. Yo era bueno con los números y un sobrino, Andrés, que está en Estados Unidos ahora, me dice, mira, que tú, si tú no tienes nada que estudiar, vámonos para comunicación. Digo, pues está bien, vámonos. Y al fin y al cabo no hice un estudio ni nada por el estilo y me inscribí en la UAS en comunicación en el 2006. Y gracias a Dios me fue bien. Como digo, si tú eres bueno con tu educación, si tus padres pusieron una buena educación contigo, eso te va a plantar, te va a marcar para toda la vida esa disciplina. Yo siempre le he dicho, lo aprendí de mis padres. A veces ellos querían jalarme la cabeza. Andrés, tu padre, don Milciade, una figura conocida en Arroyo Cano, un modelo. ¿Qué recuerda de ejemplo de don Milciade? Era un chofer en aquella época, diríamos, conocido y la persona que pasaba a recoger a cada quien que venía por la capital o iba a San Juan, porque desempeñó varios roles. Don Milciade, ¿qué tú recuerdas de tu padre? Lo conoces muy bien. Bueno, Manuel Milciade Sánchez Sánchez es un nombre completo, agricultor, chofer, como bien dice. Él era una persona que no le importaba si tú no tuvieras pasaje o no, siempre te llevaba. Yo no sé si me hace bien hablar de él, porque obviamente uno siempre le busca el mérito, pero toda la vida tiene pro y contra. Él como una persona tiene sus altas y sus bajas, le estuvo, pero siempre fue una persona afable con el pueblo. Fue de los primeros cuando se hizo la carretera Los Fríos de Arroyo Cano a Los Fríos, fue lo primero en llevarle un vehículo y después que se estableció esa carretera, él llevaba a todo el mundo sin importar si tuviera pasaje o no y se ganó el cariño, el amor de la gente hasta sus días que falleció en el 2020, en octubre de 2020 a los 75 años, siempre tuvo el amor, siempre fue afable con la gente a compartir con todos. Susana, por eso el origen, fíjate que quise tocar el origen del padre de Pedro, porque para entender de dónde viene y cómo ha llegado. Correctamente, Basilio. Yo escucho hablar a Pedro y hablar de ese rol importante, de ese padre, ese mentor, ¿verdad? Que ya en la adultez a veces se da uno cuenta de esa simiente que se siembra. Como decías al principio, bueno, un pariente me dice, me lleva a estudiar periodismo, pero yo creo, Basilio, que no solo ese pariente, el cimiento sembrado por el padre en relación a la humildad y todo lo demás. Una pregunta, Pedro, concreta. Cuando te ves estudiando periodismo, ¿verdad? Te gradúas y todo lo demás. ¿Qué es lo que te lleva dentro del periodismo
hacer este tipo de trabajo de investigación? ¿Qué tanto aporta a la sociedad? Bueno, uno como periodista, uno se adapta a la fuente que le asignan sus jefes. Yo empecé en Diario Libre, donde estoy ahora, mi última casa en el 2020, y me asignaron el Palacio Nacional, cubriendo la agenda del presidente Luis Abinader, y de ahí me desenvolví bien. Luego me cambiaron a la fuente del Congreso y a la par de eso siempre me asignaban otros temas. Todo periodista tiene que tener algo de investigación, obviamente valga la redundancia, esa es la materia prima del periodismo. Entonces, en ese sentido, además de esos temas, me asignan temas especiales. O sea, además de los temas del Congreso, me asignan temas especiales, incluyendo este con el que ganamos esa categoría, gracias a Dios, el premio Joel Arsenio Brugal de la IRD. Es un premio anual que se entrega a los trabajos periodísticos en el ámbito económico más destacado. Y aplicamos, y gracias a Dios, debutando, nos los llevamos. O sea, que pasaste del ámbito político, de cubrir una agenda política de nuestro presidente Luis Abinader, a la parte de investigación. Así mismo. O aunque uno se dedique a una área, el periodista tiene que saber de todo un poco. Y a la hora que te pongan un tema, tú tienes que dominarlo por completo. Obviamente, si tú eres de economía, si tú eres de deporte, tú manejas esos temas con más sapiencia. Sí. Pero aunque tú no seas de esa área, tú tienes que darle énfasis y ponerle empeño. Y yo siempre digo, uno como soldado de esto, uno tiene que tratar de hacer su buen trabajo. Es lo que nos enseñaron nuestros padres y es lo que uno trata de plasmar en la realidad. Y ese resultado lo vimos ahí. ¿Piensas dedicarte dentro de tu misma profesión a la investigación? ¿Piensas seguir por esa línea? ¿Ese es el compromiso? ¿Qué planes tienes dentro de la línea de ese periodismo? De investigación. Sí, si Dios me lo permite y la plataforma, mis compañeros, mis superiores de Diario Libre, que me siento muy bien con ellos, a ellos la gracia. Siempre y cuando me pongan un trabajo, pongo darle empeño. Allá ponen trabajos pequeños, o trabajos que se resuelven en una semana, otros que se toman tiempo como este, y siempre y cuando me lo permitan, estoy ahí para ellos. Qué bueno, qué bueno. Basilio, Pedro, definitivamente. Este proyectos, ¿no? Estos trabajos en los cuales ha tenido oportunidad de concursar, específicamente ¿hacia qué área estuvo enfocado este trabajo de investigación? Bueno, el premio del contrabando de cigarrillos es uno de los problemas, uno de los dolores de cabeza que tiene el gobierno porque no fiscaliza. Es un dinero que se deja de percibir porque es contrabando, para la redundancia, y es también una competencia desleal para la industria de esa área, ese sector económico. Entonces, eso es uno de los pilares, uno de los temas que ellos quieren hacer énfasis ahí. Lo ponen como este tema, con este concursamos. Igual que medio ambiente, pero ese es uno de los principales por el que ellos aplican. Y entonces, como el trabajo se trató de eso, hicimos también, compilamos todos y aplicamos y fuimos afortunados. En ese contexto, cuando abres, ¿verdad?, lo que es la investigación, ¿cuáles son los elementos que tú entiendes y que salieron como, ¿verdad?, como insumo para primero generar lo que es este mal, porque además de ser un mal económico, es un mal que afecta a la salud? Estos temas de los contrabandos y también a tu manera de ver el esfuerzo que hacen las autoridades para evitar esto. O sea, en ese contexto de investigación, ¿cómo lo planteaste? Porque la verdad es que podríamos decir que el tema del contrabando, tanto de alcohol o de cigarrillos, es una desgracia para la sociedad. Sí. Bueno, mira, cuando me lo asignaron me dieron el nombre, pero uno, ¿verdad?, ya con la veteranía, con el tiempo que uno tiene en esto, más o menos sabe el enfoque que uno le puede dar según vayan saliendo elementos. Cuando me lo plantearon, yo hice una lista ahí y le fui pasando raya a ver más o menos cuáles herramientas se podían lograr. Esa temática siempre hay mucha data, la aduana, impuestos internos, el SECON, el CEFRON, esta entidad también, la propia IRD también emite resultados de la cantidad de los elementos confiscados. Entonces, uno compila todo eso
Y uno compilando, uno ve más o menos la sustancia que le puede sacar y las cifras son astronómicas. Lo que el gobierno pierde por el contrabando de cigarrillos, muchas obras se hacen. Yo puse en el trabajo que si ellos pusieran énfasis desde el principio para enfrentar el flagelo, se ha hecho mucho, pero aún falta, ellos hubiesen tenido el equivalente al dinero que financiaron el contrato de Aerodón por 30 años. O sea, ese monto se lo hubiesen tenido ahí y esa negociación lo hubiesen cogido para otra. Es decir, son un dinero que se pierde, que deja de percibir, porque el gobierno no factura, como es algo que se entra ilegal, no paga impuestos, pero también es la competencia desleal, como les dije. Entonces, si se pone empeño, el gobierno y el sector empresario pueden ponerle mano. Hay una debilidad, que es la ley que no me acuerdo bien exacta, pero se promulgó en el 2017, pero también es floja. Y de hecho creo que en el Congreso se está conociendo un proyecto de ley en ese sentido para reforzar, dígase, para castigar con más pena a los traficantes de cigarrillos y a los productos que vienen por decomiso, porque apenas la ley es un máximo de 3 años, gente que puede salir antes, ni siquiera va a prisión preventiva. Entonces se debe comenzar por la ley y reforzándola, y luego por que el gobierno ponga empeño, las mafias que hay en la frontera, que involucran a militares, que involucran al sector gubernamental, y esa parte que se debe trabajar en esa parte, y eso fue parte de lo que plasmamos en ese trabajo. Señores, conversamos con el licenciado Pedro Martín Sánchez, periodista, investigador, un hombre conocedor de todo el panorama económico, tanto nacional como internacional. Pedro, hablábamos de este trabajo de investigación sobre el tráfico de cigarrillos. Sobre ese trabajo, tú atacabas el tema del control en las fronteras. Cuando vemos frontera Haití y vemos las aduanas, ¿dónde en el trabajo de investigación pudiste identificar un mayor flujo de este flagelo del tráfico de cigarrillos? Bueno, en los principales chequeos, Dajabón, Elías Piña, Pedernales, por ahí que cruzan. Hay otros lugares que cruzan, pero los informes de las propias autoridades revelan que hay por ahí que se introducen más. Y una vez ya en el territorio dominicano, en algunos puestos de chequeo, el gobierno en los últimos meses ha puesto empeño en reforzar esto como parte de la política de migración que tiene, de deportación para ilegales indocumentados, y también de reforzar para que los productos de contrabando no pasen. Y otra parte de la estructura que tiene el gobierno, de la seguridad, el control de las bandas, la verja perimetral inteligente. Entonces, este punto, el contrabando de cigarrillos, se está haciendo mucho énfasis. Pero mire este dato, Basilio, Susana, una vez, aunque el gobierno ponga empeño, esto es terrible, porque los traficantes mandan, por ejemplo, X cantidad, toneladas, 10,000 toneladas, de esas por lo menos ingresan una al mercado. Y mire este dato, que fue un punto interesante en la investigación. Yo tenía toda esta data que le hablé, aduana, DGI, y esos informes tienen buenos números, las cifras que se pierden. Sin embargo, quise ponerle un punto extra y le dije a un chofer de allá: guarda tu carnet y vámonos para la calle. Yo me puse mi gorrita y como 2 ciudadanos, como 2 muchachos ahí. Investigación de campo. Sí, exacto. Él consume cigarro, él fuma, y tú me vas a ayudar con eso. Le digo, tal, vamos para allá, le agradezco mucho por ese gesto que tuvo. Y nos fuimos a la ciudad colonial, a los puntos céntricos donde hay mucho flujo de turistas. Nos fuimos al barrio chino y esa zona por ahí de la Duarte. Y como de 7 colmados que visitamos, como 5 de ellos tenían cigarrillos por contrabando. Para que ustedes vean que aunque el gobierno dice que hace un esfuerzo y lo hace, no se puede ser mezquino. Aunque digan que está haciendo el trabajo, ya los cigarrillos por contrabando están en el mercado local consumiendo. Mucha gente lo busca por la facilidad, son más económicos, como no se paga impuestos, ya la gente lo busca. Así en la zona colonial, al aire libre, él fue en una paletera que vendía a un joven venezolano y dijo: ¿tú tienes cigarrillo? Sí, pero lo busco tal.
Ah, sí, lo tengo. Ellos tienen lo que son legales, lo tienen visible al público. Y si tú lo buscas de lo que viene por contrabando, tienen una parte, una esquina, y te lo venden. Pedro, pero es un dato interesante, Muy que interesante, muy esa interesante. investigación, ¿verdad?, ha traído como información. Y bueno, como es un trabajo que fue un trabajo que fue producto, ¿verdad?, de merecer un premio, pues también es una información disponible tanto al sector empresarial como a las autoridades. Pero fíjate qué dato más revelador, porque eso indica que aparte del trabajo en las fronteras, hay un trabajo entonces in situ en los negocios para entonces inspeccionar, porque hay un elemento interesante. Esos, diríamos, esos productos llegan a los negocios y alguien lo lleva, alguien lo vende, a alguien se le paga. Entonces, en ese contexto del trabajo, en las recomendaciones, ¿qué elementos tú entendiste que fueron, o sea, sería importante considerar para atacar este mal social? O sea, porque además, como bien tú lo mencionabas, tiene un tema que afecta los negocios, ¿verdad?, afecta la competencia, pero afecta al fisco y afecta la salud, porque al final del camino hay un tema de control de calidad de esos ¿verdad?, productos que se consumen, que no sabemos cuál es diríamos, el filtro de calidad que está pasando ese producto. Exacto. Bueno, mira, hay una debilidad. Son varias instituciones que trabajan en esto. El CEFRON, el Ejército, las autoridades de aduana, obviamente ellos hacen su trabajo. Pero ya si se introduce en el mercado, está el trabajo de Proconsumidor. Y en ese trabajo vimos una data que tiene Proconsumidor de que tantos operativos, tantas incautaciones de productos que no son aptos para el consumo, por X o Y razón. En este caso, quisimos poner en contexto más o menos qué tan efectiva eran esos operativos contra el comercio ilícito. Y por eso fue que me surgió ir a hacer un recorrido de forma clandestina a la zona colonial con mi compañero. Entonces, eso deja entrever qué está pasando con Proconsumidor. Tú dices que tienen tantos operativos, pero mira, yo visité 5 de 7 negocios, venden cigarrillos por contrabando. ¿Tú entiendes? Entonces, la parte operativa, aquí ya en la ciudad, en la parte urbana, Proconsumidor tiene que fortalecer esa parte, no solamente con incautaciones, con sanciones para los dueños de colmado, para la gente que vende ese tipo de negocio, si en verdad quieren resolver el problema. Correctamente. Una pregunta, Pedro. Ese producto, generalmente, ¿de qué país viene o de qué países viene ese producto? Y los controles de lo mismo. ¿Cubriste esta parte en tu investigación? Sí, estuvimos metidos en internet a ver más o menos. Y son varias marcas. No me acuerdo bien, pero la más popular de esas es el Capital. La gente lo busca como cosa loca, los que compran ese tipo de productos. Ese viene desde la India, viene por Panamá, llega por Haití. Ustedes saben que ya Haití es un estado caído, que ya es otro tema aparte. Entonces se aprovechan de la debilidad fronteriza de Haití y ahí llega. Hay otros que son netamente haitianos, que se producen en Haití y vienen para acá. Pero el más popular de eso es el Capital, por las propiedades que tiene. Según me dicen, es parecido a uno de la marca local, de una de las marcas más populares que hay acá. No voy a decir el nombre porque no nos dan publicidad. Pero es parecido a ese, pero sobre todo por el precio, a 10 la unidad, en ese entonces cuando lo hicimos. Entonces, para que ustedes vean más o menos, son como 5 tipos de marcas que son clave, pero una de esas es la que lleva como el 70% y como de la tú entrada. dices, a la luz de todo el mundo, con simplemente ir a un expendio de eso, ¿verdad? Sí. Un colmado, pues se pueden las autoridades encontrar esa marca. Otra pregunta, Pedro, muy interesante tu respuesta y el conocimiento que tienes del tema. Ya hablando de cifras, en tu informe incluiste lo que deja, las pérdidas que perciben los comerciantes de cigarros ya
¿verdad? Ya de marcas que cumplen con todos los estándares de calidad, sus permisos y todo lo demás. Hablando del tema de la competencia, de esa competencia desleal que le genera este tráfico. Bueno, siempre el sector empresarial, ellos están dispuestos a colaborar, pero no dicen más o menos los montos exactos, pues ya a diferencia del gobierno, el gobierno está obligado por ley a facilitarnos las informaciones, pero es mucho, ellos siempre paran quejándose con el tema, y por eso que el contrabando de cigarrillos es uno de los temas que ellos lo tienen como en la lista de temas para que los periodistas que se dedican a esto trabajen con ellos, porque les afecta, pero haciendo como una similitud en los que el gobierno deja de percibir y lo que ellos también, el negocio que les afecta es mucho, se trata de buena cifra de millones. No tengo el dato aquí mismo, pero en ese trabajo analizamos desde el 2011 al 2023, que es la cifra más o menos disponible, y son unos buenos miles de millones. Dinero que se usaba para, mire, las obras esta aquí que está en Villamella, el puente que se va a hacer desde Santo Domingo con Santo Domingo Norte, hay un proyecto que está para construir un puente. Con ese dinero se hubiese hecho esa obra. Hay otro también que pusimos en contexto, escuelas que están pendientes y otros proyectos, no me acuerdo acá, que se hubiesen usado con ese dinero, que se hubiese entrado, para que usted vea la magnitud. En tu investigación, tú hablabas de la ruta. Sí. Que sigue, ¿verdad?, este flagelo. ¿Pudieron ustedes determinar si esto obedece a una red internacional o es un contrabando, diríamos, simple y llano? Porque como se mueve la estructura, pareciera que obedece a una organización de contrabando formalizada. Sí, claro. Eso como ese producto como otro, no son simples comerciantes de abajo, que hay estructuras que mueven, que se incluye personal de aduana, militares, pero ese tráfico es enorme. Y República Dominicana, pese a esa magnitud, es uno de los países que más o menos tiene controlado en comparación con los países de la región. Hay nivel en México, en Centroamérica, eso es enorme. El porcentaje de cigarrillo clandestino es casi mayor o va a la par con el cigarrillo que entra legal. ¿No entiendes? Para que tú veas que si el mercado consume X cantidad de millones de unidades, casi el 40% es por contrabando que llegan. Que por lo menos un punto para las autoridades tratan de que esa cosa no se le caiga encima. Y hay que reconocer que en los últimos meses el gobierno ha puesto empeño como parte de la política migratoria. Hemos visto que militares detenidos, gente del Ministerio Público, gente que trabajan en el Ministerio Público. Oiga el tipo de institución, el Ministerio Público. Tú le dices aduana o cualquier otra gente que trabaje ahí, pero el Ministerio Público, para que usted vea doctores que van a los pueblos fronterizos y de allá para acá traen en su baúl en algún lugar, lo traen con cigarrillos por contrabando, para que usted vea la creatividad de la gente. Por ahí iba mi pregunta. Sí. ¿Cómo llegaba ese cigarrillo acá a la República Dominicana? Si venía, ¿cómo llega? ¿Cómo lo pueden entrar de manera ilegal? Bueno, mire, esto yo lo puse en el trabajo, pero ya es común, lo tienen la mayoría, a cada rato el ejército manda comunicados de esto, y la creatividad del dominicano es increíble. Hacen en el compartimiento del combustible, allá hacen otro, lo ponen con combustible, para que simular que esa parte como de las herramientas de vehículo. La cama por debajo hacen un falso techo o un falso suelo e introducen cigarrillos por contrabando por ahí, para que usted vea más o menos. Y lo que piensa que son más astutos, como ese empleado del Ministerio Público de Elias Piña, atento a que la guagua tenía el letrero de la Procuraduría del Ministerio Público, introdujo el contrabando así, lo pararon. Por lo menos hay que reconocer el esfuerzo, que más se está haciendo más empeño, hay menos tráfico, menos el flagelo. Los agentes que están en la frontera, por lo menos, se está dejando ver que sí están deteniendo gente en cantidad. Pedro, viendo esas conclusiones, según tu aprehensión y tu percepción, el sector empresarial, ¿cómo tú lo ves con respecto a esta realidad? Y
¿Y cuáles son, diríamos, los planes que tienes en este futuro a corto plazo para contrarrestar esta realidad? Porque fíjate, tú hablas de que prácticamente el 40% de los productos que están en el mercado, o sea, el 40% obedece a contrabando. ¿Cómo la mirada al sector empresarial, cómo tú la ves? Bueno, ellos siempre paran insistiendo de que al gobierno tienen que hacer un esfuerzo y se hizo una mesa institucional conformada por el sector empresarial, la Procuraduría, el gobierno, dígase varias instituciones, las que mencioné, el Ejército, Proconsumidor, donde se unen esfuerzos para enfrentar el problema. Y uno de los puntos que se ha acordado es reforzar la parte legal. Creo que el gobierno el presidente sometió un proyecto de ley para reforzar la ley de tráfico ilícito. Y es para castigar con penas más severas a los traficantes, valga la redundancia. Porque se determinó que a unos traficantes te agarran con X cantidad, tú ni siquiera vas preso, quizá la debilidad del sistema, hay un código penal que ya es otro tema que siempre está en agenda, que la propia Jenny Berenice se quejó en estos días de que se necesita un código penal. Lo mencionó por el caso Yesé, pero asimismo hay otros delitos. El nuevo código penal tiene 70 tipos de delitos, que ahí está el contrabando, otro tipo de cosas más actualizados, porque es un código penal de 1884, más de 100 y pico de años. Para que ustedes vean la magnitud. Entonces, dentro de esos esfuerzos se determinó que tenemos una ley débil. En ese sentido, las autoridades están aunando esfuerzos para tener una ley de cuando se aprecie a alguien, sea un ejemplo, para el que piense hacerlo, lo piense 2 veces. Pedro, estamos ya en el final de la entrevista. Quisiéramos entonces algunas reflexiones finales en 2 direcciones. Primero, motivar a esa juventud que como tú han trillado un camino de ascenso. Y segundo, con respecto a recomendaciones con este flagelo del tráfico de cigarrillos. Bueno, con relación a este último, el gobierno que en verdad se merece una felicitación. Una vez se trata de llevarle la contraria, de buscar siempre la quita pata el gato, pero en los últimos meses el gobierno está difundiendo más operativos, está poniendo más énfasis en el contrabando, porque sabe que les afecta al sector empresarial. Y les afecta que no está recaudando y más que no pudo ejecutar la reforma fiscal. Es otro tema. Pero de alguna forma tiene que buscar más o menos de dónde obtener el dinero para los proyectos que necesita la población y dejarse vender como buen gobierno. Entonces ponerme empeño en esa parte y yo creo que se está haciendo. Falta más, pero se necesita. Pero sobre todo mano dura, castigar el tráfico de indocumentados, de comercio ilícito, de animales, además de los cigarrillos, el combustible, otro tipo de productos médicos, productos de la salud, que también es otro tema bien complicado, porque ya se trata de la salud directamente. Medicina falsificada, es un buen punto para tratar, y por ahí va el asunto. Y ya a nivel personal, gracias Basilio, gracias Susana por la invitación. Humildemente yo trabajo. Ese es mi norte, lo que me ha tocado hacer. Yo siempre digo que el trabajo por la naturaleza que me da es un trabajo que la gente lo ve, pero hay muchos profesionales de Rayocano, de San Juan, que también son buenos lo que hacen, que no se ve porque su trabajo es más como tuyo en la contabilidad, bregando con números, ingenieros, pero como dije, por la naturaleza de mi trabajo, el mío se destaca. Pero eso no significa que yo sea el único, sino que mucha gente también que ha salido de ahí ha dado también lo mejor de sí. Hoy día son ejemplos de superación, son un orgullo para su familia y ejemplo también para la sociedad porque han aportado. Y ese es mi consejo final a la juventud, siempre soñar, ponerse el norte, ponerle a Dios sobre todas las cosas. Las cosas no vienen así de nada, nada es gratis. Obviamente el que se gradúa en la UA también se gradúa de la vida. Tú por cualquier cosita flaquea y tira la toalla, pero tú tienes, ¿verdad?, que dar lo mejor de sí, no solamente para ti, sino también para tu familia y para la sociedad, porque al final y al cabo tratamos de cumplir y de obedecer y dar un buen ejemplo para los que nos siguen.
Gracias, licenciado Pedro Martín Sánchez, por esta entrevista, esta interesante entrevista de Arroyo Cano para el Mundo. Nos vamos arriba, regresamos con Portafolio Económico.